Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, creo que ya me escuchan. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase súper sencillita, ¿sí? Para que no se les haga tan complicado materia, ¿sí? Entonces, ustedes ya están súper relacionados con lo que es materia, ¿no es cierto? Son términos súper sencillitos, ¿ya? Ok, vamos. Bueno, vamos con la definición de materia, ¿sí? Para todos nosotros, cuando nos dicen defina materia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabecita? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Sin embargo, le vamos a añadir algo, ¿ya? Que tiene masa, es decir, es cualquier cosa, es decir, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? La materia es de lo que están hechos todos los objetos materiales. Bueno, aquí tenemos ejemplos nada más, ¿no? Un imán, una persona, maracas, clips, entre otras cosas. Todo es materia. ¿Por qué? Porque tienen masa, ¿sí? Y tienen un volumen, están ocupando un lugar en el espacio. Ok, bueno, la comparación entre masas, sí, la materia tiene masa y la masa es una magnitud que está relacionada con la cantidad de materia que tiene un objeto, es decir, podemos medirla, ¿sí? Ok, aquí simplemente tenemos una balancita, ¿sí? En la cual tenemos frutillas, fresas, y acá tenemos una piña, ¿sí? La comparación de masas, si ustedes ponen 3 fresas y una piña, lógicamente la piña va a tener más masa, ¿sí? Ok, dentro de la materia, estas tienen sus propiedades, ¿sí? Y las propiedades son las características que nos van a servir para describir un determinado tipo de materia. Hay 2 clases de propiedades, las generales y las específicas, ¿sí? Las generales, lógicamente, son comunes, ¿no? Sí, en general. Son comunes a cualquier tipo de materia, sí, como la longitud, la superficie, el volumen, la masa o la temperatura. Mientras que las propiedades específicas son las que nos van a permitir diferenciar cada tipo de materia, ¿sí? De modo que podemos identificarla, ¿sí? Como por ejemplo la densidad, ¿sí? No podemos decir que el aceite y el agua tienen una densidad igual, ¿sí? La densidad del aceite es mucho mayor a la del agua, es más oleoso, ¿no es cierto? Entonces es bastante distinguible, ¿sí? La solubilidad, las temperaturas de fusión y ebullición y las conductividades eléctrica y térmica. Ok, las propiedades generales de la materia, ¿sí? Bueno, están las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas, ¿sí? O generales tienen que ver con el tamaño del objeto, peso, longitud, volumen. Las extrínsecas no se afectan con el cambio de tamaño del objeto, como el punto de fusión, ebullición, densidad, color. ¿Sí? Bueno, esto ya expliqué hace un momento en la diapositiva anterior. ¿Ya? Muy bien. También tenemos las propiedades físicas de la materia y son aquellas que pueden ser observadas o medidas sin que ocurra un cambio en la composición química de su sustancia. ¿Sí? El cambio físico va a alterar alguna propiedad física, ¿sí? Longitud, ¿sí? Temperatura, entre otros. Mientras que las propiedades químicas ya podemos observar o medir dependiendo de la habilidad de la sustancia para reaccionar y formar una nueva sustancia que tiene propiedades diferentes a las iniciales. El cambio químico altera la composición química de la sustancia.
Ok. Bueno, esto igual ya lo acabamos de ver, ¿no? Propiedades intensivas y extensivas, sí. Las intensivas no cambian con el tamaño de la muestra. Ejemplo, densidad, temperatura, punto de ebullición, temperatura de fusión, la tensión superficial. Mientras que las extensivas sí cambian con el tamaño de la muestra, como el volumen de un líquido, la masa de un sólido, la presión de un gas. Ok, vamos con los estados de agregación de la materia. Ok, ¿cuáles son los estados de agregación de la materia que ustedes recuerdan? Facilito, ¿no es cierto? Son 3, los más fáciles. Estado líquido, sólido, gaseoso. Sin embargo, aquí aparece un cuarto estado de agregación, que es el plasma. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Muy bien, tradicionalmente se suele decir que la materia se presenta en los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso. Y las características diferenciales de estos 3 estados son las que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Vamos, de uno en uno. Estado sólido, líquido, gaseoso. Vamos. Forma. ¿Cuál sería la forma del sólido? Lógicamente va a ser constante, ¿sí? Un cubo de hielo siempre va a tener esa forma, ¿no es cierto? Un cubo de hielo. Mientras que la de líquido va a ser variable. ¿Por qué? Porque esta se va a ajustar a la forma del recipiente que lo esté conteniendo, ¿ya? Y el gaseoso también va a ser variable, ¿sí? Las partículas se mueven en distintas direcciones, ¿sí? El volumen del sólido, constante, no aumenta. Del líquido también es constante, pero del gaseoso va a ser variable. Ok, vamos con la rigidez, ¿sí? Lógicamente, ¿no es cierto? Los sólidos tienen la característica de ser rígidos, mientras que en el líquido y en el gaseoso su característica es no ser rígidos, ¿sí? Vamos. La fluidez. El sólido o las partículas están compactadas, por lo cual no pueden fluir, mientras que el líquido y el gaseoso sí, sí fluyen, ¿no es cierto? Muy bien, otras características que podemos observar en el estado sólido es que son resistentes a la deformación, ¿sí? Bastante fuertes. El líquido, en cambio, va a tener una superficie libre, plana y horizontal, mientras que los gaseosos son compresibles y expansibles, ¿sí? Ok, aparte de estos 3 estados, como ya les dije, tenemos uno nuevo, ¿sí? Bastante interesante y se denomina plasma, ¿sí? En el que la materia está formada por una mezcla de núcleos atómicos y electrones. El plasma constituye aproximadamente el 99% de la materia del universo, pues en él se encuentran todo lo que es materia que forma el Sol y las demás estrellas, ¿sí? A temperatura de miles de millones de grados centígrados sí está formando parte del Sol, ¿no es cierto? Ok, ahora sí, vamos con características. ¿Sí? Vamos con la teoría cinética de la materia. ¿Qué entienden ustedes por cinética? Sí, siempre vamos con las palabritas clave. Vamos. Teoría cinética. Vamos. Cinética, que está en movimiento, ¿no es cierto? Sí. Va a ser esa fuerza que tengan las moléculas cuando salen disparadas al chocar unas con otras. ¿Sí? Van a tener una energía cinética. ¿Sí? Ok. Estructura interna de los estados de agregación. Vamos, la teoría cinética establece que la materia está constituida por pequeñas partículas, que pueden ser átomos, moléculas o iones, ¿sí? Que estas están en continuo movimiento y entre ellas que existen espacios vacíos, ¿sí? En cada uno de los 3 estados de agregación, las partículas mínimas, a las que nosotros consideramos átomos, moléculas o iones,
¿sí? Se disponen de manera diferente, ¿sí? La distancia entre las partículas es mayor en el estado gaseoso, lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe mayor eh, eh, movimiento de las partículas, ¿sí? El líquido ya no tiene tanta distancia y en el sólido su distancia es muy pequeñita, ¿sí? Las fuerzas de atracción, ¿en dónde vamos a tener mayor fuerza de atracción? O también llamada fuerza de cohesión, en el estado gaseoso, perdón, en el estado sólido, ¿no es cierto? ¿Sí? Le va a seguir el estado líquido, que ya tiene sus pequeñas distancias entre partículas, ¿no es cierto? Aquí nosotros vemos que va a existir una relación armónica tanto entre las fuerzas de cohesión como entre las fuerzas de repulsión, ¿sí? Aquí nosotros vemos que las fuerzas de cohesión predominan. Las fuerzas de repulsión son muy débiles, ¿sí? Vamos. Mientras que aquí las fuerzas de cohesión son casi nulas y se evidencia una mayor cantidad de fuerzas de repulsión, ¿sí? Ok. El agua es la molécula a la cual se le ha dado mayor estudio, ¿sí? Y tenemos sus tres estados aquí en esta gráfica, ¿no? Estado sólido, estado líquido y el estado gaseoso que lo tenemos en las nubes. Bueno, aquí tenemos el hielo, que lo tenemos en estado sólido, y el agua. Muy bien. Ahora sí, hablemos de uno en uno. Estado sólido, ¿sí? Fácil, ¿no es cierto? Así resumiéndoles, en este estado las fuerzas que predominan son las fuerzas de cohesión, ¿no es cierto? Tienen una forma constante. ¿Qué más? Son mm, son bastante fijos, ¿no es cierto? No cambian de posición sus partículas, ¿sí? Ok, vamos. En este estado sólido, las partículas últimas, es decir, las moléculas, los átomos, los iones, se encuentran en contacto unas con otras y dispuestas en posiciones fijas, ¿sí? Fijas. Las partículas pueden vibrar alrededor de sus posiciones fijas, pero no pueden cambiar de posición. Esto es importante. Las partículas pueden vibrar alrededor de sus posiciones fijas. Sin embargo, no pueden cambiar de posición. Ya, ok. De ahí la forma y el volumen invariables y la débil compresibilidad de los sólidos, es decir, hacerse más chiquito. Si este tiene 1 metro, nosotros lo comprimimos, es decir, le aplicamos presión para que vaya hasta la mitad, supongamos. Sin embargo, ya está todo ocupado. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos comprimir los sólidos, ¿sí? Es muy débil la compresibilidad que estos pueden tener a diferencia de los gases. Ok. En los sólidos nosotros tenemos tipos, que son los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos se van a hacer la idea de la sal, ¿sí? La sal es un cubito, ¿no es cierto? Tiene una red simétrica que es como un cubo. Si ustedes van y ven la sal tiene una forma como un cubo, tiene una forma cristalina, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Que las partículas obedecen un orden geométrico que se repite a través de todo el sólido, constituyendo la red o retículo cristalino, ¿sí? De este puede considerarse solo una parte representativa que se llama centilla, que es la unidad, ¿sí? Las diversas formas de cristales no son más que la traducción externa de la simetría interna de la red, ¿sí?
se ubican en una forma específica y van a dar lugar a esa celdilla, a esa forma, a esa simetría que los caracteriza, ¿sí? Lo usual es que los sólidos no se aprecia a simple vista la ordenación cristalina. Esto se debe a que cualquier porción de materia no es un retículo cristalino gigante, sino un conjunto de esas celdillas, ¿no es cierto?, de pequeños cristales interpenetrados estrechamente, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver en la sal, en el cloruro de sodio. Mientras que los sólidos amorfos, sí, como el vidrio o las resinas sintéticas, la distribución de las partículas carecen de un orden mencionado, ¿sí? Para que sean sólidos cristalinos, entonces, cambiémosle de color, tienen que tener un orden geométrico que se repite a través del sólido. Mientras que los sólidos amorfos no tienen, es decir, carecen de ese orden. Sí, aquí nosotros podemos ver, ¿no? Ejemplo, la red atómica del diamante es cómo se fue constituyendo, cómo se fue ordenando para tener esa estructura, ¿sí? La red atómica del sílice, la red iónica del cloruro de sodio, la red metálica del oro. Vamos con el estado líquido, ¿sí? En los líquidos las partículas constituyentes están en contacto unas con otras, sí. De ahí que los líquidos posean un volumen constante y un poco tienen una mayor compresibilidad que los sólidos. Sin embargo, esta también es débil, ¿sí? También por eso las densidades de los líquidos son en general algo inferiores a las de los sólidos. Las partículas que constituyen el líquido no se encuentran fijas, sino que pueden moverse unas en relación de otras, importantes. Típico que les ponen esto ya. ¿Quiénes se encuentran fijas? Pues se encuentran los sólidos, ¿no es cierto? Sin embargo, ya estamos en el líquido. Estas se van a mover en relación unas con otras, ¿ya? Por esto, los líquidos fluyen y no tienen forma propia. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. También es típico. No tienen forma y adoptan la forma del recipiente. Ok. Aquí tenemos el bromo diatómico o bromo molecular, ¿sí? Este se lo encuentra a temperatura ambiente de forma líquida, ¿sí? El agua a temperatura ambiente es líquida y el mercurio también es un elemento que se lo encuentra de forma líquida, ¿sí? Es más, es el único elemento químico que a temperatura ambiente se le encuentra en este estado, ¿sí? Vamos con el estado gaseoso. Muy bien. Con lo que ya aprendimos de los anteriores estados, ¿qué nos vendría a dar a pensar aquí, en este estado? Muy bien, que tienen una gran compresibilidad, también una gran expansibilidad, ¿sí? ¿Qué más? Que sus partículas tienen gran energía cinética, que están chocando unas con otras, ¿sí? Ok, vamos. En este estado gaseoso, las partículas son independientes, ojo, unas de otras, y están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño, ¿sí? Ellas van y vienen por doquier, ¿sí? Tal es así que en las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen del gas no depende más que del número de partículas, es decir, de la ley de Avogadro. ¿Sí? Y no del tamaño de estas.
¿sí? Y es despreciable frente a sus distancias. De ahí la gran compresibilidad y los valores extremadamente pequeños de las densidades de los gases, ¿sí? Son muy poco densos, ¿sí? Las partículas de un gas que se mueven con total libertad y tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, no sé, un recipiente, ¿sí? En el cual nosotros hemos introducido cierta cantidad de un líquido, le hemos dado calor, este ebulle, ¿sí? Y va a empezar las partículas a moverse en todo el sistema, ¿sí? Ok. Las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible. Es súper importante. Por esto, los gases tienden a ocupar todo el volumen que va a tener el recipiente que los contiene. Las partículas de un gas que se encuentran en constante movimiento, es decir, en línea recta, sí, no es que van así, sí, siempre van. Si esta choca justo con esta de acá, no sé, pues sale disparada hacia otro lugar, pero siempre en línea recta, ¿sí? Ok. Las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento en línea recta y cambian de dirección cuando chocan entre ellas o con las paredes del recipiente, ¿no es cierto? Si es que esta va hasta acá, no es que atraviese el recipiente, sino rebota y va a ir para acá, ¿sí? Listo. Estos choques, ¿sí? Tanto entre partículas como con el recipiente que los contiene, son las responsables, ¿sí? De la presión que puede ejercer ese gas. Las colisiones son rápidas y elásticas. Colisiones, choques, ¿sí? La energía total del gas va a permanecer constante. Aquí nosotros podemos observar un ejemplo, ¿sí? Que es el cloro molecular y está en estado gaseoso, ¿sí? Ok. Tenemos también el ácido clorhídrico y el amoníaco, ¿sí? Que también se los va a encontrar en estado gaseoso. ¿Dónde encontramos amoníaco, chicos? Pues en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro cabello, en nuestras uñas, ¿sí? Encontramos amoníaco. Y cuando no sé si alguna vez han quemado su cabello, pues tiene un olor típico, ¿no es cierto? Y lo que ustedes están inhalando, ese olor típico que ustedes dicen, ay, qué feo que huele, están aspirando amoníaco, ¿sí? Entonces, facilito, ¿no es cierto? Hasta el momento. En resumen, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Que las características, los estados de agregación, nosotros vamos a tener estado gaseoso, estado sólido, perdón, estado líquido y estado sólido, ¿ok? Vamos a enfriar o comprimir, ¿sí? Es decir, estos están a una velocidad, ¿sí? Muy grande entre ellos, a una distancia bastante grande entre partículas. ¿Por qué? Porque tienen algo que las está motivando, que por lo general es la temperatura, ¿sí? Si a esto le reducimos la temperatura, es decir, enfriamos, ¿qué va a suceder? Pues las partículas ya no van a estar alborotadas, sino que van a tratar de mantener un orden, ¿sí? Y vamos a pasar al estado líquido. Y si a eso le volvemos a enfriar, ¿qué va a suceder con esas moléculas? Pues se van a ordenar más, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Vamos a pasar al estado sólido. Y viceversa, ¿sí? Si aumentamos la temperatura, pues de estado sólido va a pasar a líquido y posteriormente a estado gaseoso. ¿Sí? Vamos. Los gases líquidos sólidos.
un pequeño resumen. Es más, si es que desean, por favor, tomen nota. Este es el resumen de todo lo que les he explicado hasta el momento. Ok. Gases. ¿Qué tienen los gases? Un desorden total, ¿no es cierto? Nadie los entiende, ellos hacen un alboroto por todo, ¿sí? Se parece cuando ustedes están en hora libre y, no sé, en cambio de hora y el profe no vino, ¿sí? O algo sucedió y tienen un desorden total. Muy bien, las partículas tienen completa libertad de movimiento, ¿sí? Yo me voy para acá, me acabo de chocar acá, pues regreso para acá. Me choco con esta, me muevo para acá, ¿sí? Libertad de movimiento. Las partículas tienden a estar alejadas entre sí, ¿sí? Sí, hay una gran distancia entre ellas, no se pueden olvidar. La forma y el volumen es variable, ¿sí? Ok. Y de esto, de la forma y volumen variable, viene sus otras características que son bastante tienen una gran compresibilidad, ¿sí? Vamos con los líquidos, que van a tener un ligero desorden, ¿sí? No es que hagan tanta bulla o relajo, ¿no es cierto? Muy bien, vamos. Las partículas tienen movimiento relativo entre sí, ¿sí? Como que tú estás por aquí, bueno, yo también me moveré a la par contigo. Las partículas entran en contacto unas con otras, sí, ellas ya son amiguitas, sí, ellas como que en el gas, no, como que no son de su total agrado, pero aquí ellas ya entraron en confianza. ¿Y qué va a suceder? Pues ya salen juntas, ¿no es cierto? Vamos, determinada forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Facilito, ¿no es cierto? Adoptan la forma del volumen, perdón, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y la forma, el volumen, perdón, va a ser constante. Vamos. Los sólidos, estos en cambio ya tienen un orden. Miren, ellos estaban desordenadísimos. Ellos ya tienen un orden. Sí, se los podría decir, ¿no es cierto? Ya están juntitos, pero como que no. Miren estos, ¿sí? En ese orden, columnas y filas. Las partículas se encuentran fijas en posiciones determinadas. Cuando son posiciones determinadas, ¿qué significa? Que son sólidos cristalinos, ¿sí? Cuando no tienen esa posición determinada, ¿sí? Son sólidos amorfos. Las partículas están unidas entre sí, ¿ok? ¿Por qué están unidas entre sí? Por las fuerzas de cohesión, porque son mayores entre ellas. Y la forma y el volumen son constantes. Acá nos falta poner que las fuerzas de cohesión y repulsión están equilibradas, ¿sí? En los líquidos. Y en los gases, las fuerzas de repulsión son mayores a las de cohesión. Ok, vamos con otra cosita, ¿sí? Otro tema. Dentro de lo mismo, sin embargo. Vamos, teníamos los estados, ¿no es cierto? Sólido, líquido, gaseoso, desde la escuelita, ¿no es cierto? Facilito. Pero nos vamos a preguntar, ¿y cómo yo puedo pasar de un estado a otro? Pues se debe más que nada a la temperatura, ¿sí? Y nosotros vamos a darle nombres a cada uno de esos pasos, ¿sí? De sólido a líquido. ¿Cómo se llama? Fusión. De líquido a gaseoso se denomina vaporización. De líquido a sólido, solidificación. Hasta ahí, básico, ¿no es cierto? De gaseoso a líquido se denomina condensación. ¿Sí? Vamos, ahora vamos de sólido, vamos a dar el gran paso a gaseoso. Y sí, se puede hacer un paso directo. No es que de sólido tengo que aumentar la temperatura que pase a líquido y de líquido a gaseoso. No.
Podemos pasar de sólido a gaseoso directamente y se denomina sublimación, mientras que su proceso inverso se denomina sublimación regresiva o también retrosublimación. ¿Ya? Ok. Vamos a hablar de la fusión y la solidificación, es decir, paso de sólido a líquido y su inverso. Vamos, la fusión es el paso de sólido a líquido, ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Para conseguir hay que aumentar la temperatura del sólido. Sí, yo ya les había dicho, lo primero que se les debe ocurrir para cambios de estado, la temperatura. Muy bien. Al calentar un cuerpo sólido que aumenta la energía de las partículas, ¿no es cierto? Al darle calor, aumentamos la energía de átomos, moléculas, iones, lo que sea que esté componiendo este sistema, y vamos a darle energía a las partículas, que no estén quietitas, así amontonaditas, sino que ya empiecen a moverse, ¿no es cierto? Ok, vamos. Al darle energía a las partículas, ¿qué inicia? El proceso de amplitud de las vibraciones, haciendo que nuestro querido sólido se dilate. ¿Ya? Ok, llega un momento en el cual esta energía es suficiente para vencer las fuerzas de cohesión, rompen esas fuerzas que las mantienen unidas, ¿sí? Y comienzan a resbalar unas sobre otras. Entonces, es ese momento en el cual se produce la fusión. ¿Por qué? Porque al momento de resbalar unas con otras ya no tenemos ese orden. Por lo tanto, estamos dando ese paso, ese cambio de estado al estado líquido, ¿ya? La forma de fusión de un cuerpo depende de su naturaleza. Así distinguimos entre cuerpos cristalinos y amorfos, ¿sí? Cristalino. La fusión se produce a una temperatura constante, ¿sí? Si ustedes van y le disuelven, le calientan a la sal, que es un sólido, ¿sí? Para que esta funda, es decir, se transforme a estado líquido, va a mantenerse, sí, se va a dar, pero a una temperatura constante, denominada temperatura de fusión, ¿sí? Va a mantenerse durante un buen tiempito, ¿ya? Que puede variar según la presión, ¿sí? Sin embargo, lo lógico y lo más estudiado es a una atmósfera de presión, ¿sí? Algo clave. Esto es característico, es decir, la temperatura de fusión es característica para cada sustancia pura, ¿sí? Nada que mezclas, pura. Aunque le siga calentando, la temperatura no se va a elevar y se va a mantener constante hasta que la totalidad del sólido se haya fundido. ¿Ya? Ok. En los sólidos amorfos, en cambio, ¿se acuerdan que no tenían una estructura definida, no tenían un lugar propio, no tenían un orden como tal? La fusión se va a producir dentro de un intervalo. Entonces, esto es importante. Los cristalinos a una temperatura constante, mientras que los amorfos se va a producir, sí se va a producir la fusión, pero dentro de un intervalo amplio de temperaturas, durante el cual el cuerpo pasa por un estado pastoso intermedio. No sé si han querido quemar vidrio o algo así, no sé si alguna vez. Sí, existe un intervalo, una sustancia pastosa, ¿no es cierto? No es que directamente se haga líquido, sino nos queda esa pasta, ese residuo. Muy bien. Mientras que la solidificación es su proceso inverso, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el paso de líquido a sólido. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Pues al disminuir la temperatura de un cuerpo, ¿sí? Si es que aquí teníamos en estado líquido, disminuimos la temperatura y al hacer eso le vamos a quitar esa energía cinética
para que ya no puedan moverse unas con otras, sino que busquen un lugar propio, un lugar donde quedarse, y las fuerzas de cohesión incrementan para que éstas se queden quietitas, como podemos ver en este gráfico. Y tenemos nuestra solidificación. Se ha solidificado nuestra sustancia. ¿Sí? Juega muchísimo la temperatura. Bueno, aquí tenemos la fusión del hielo, ¿no? Del hielo, ¿sí? Es decir, agua en estado sólido, ¿sí? Que a un poco más de 0 grados centígrados, ¿qué va a suceder? Va a empezar a diluirse, como nosotros lo denominamos, ¿no es cierto? Pero empieza la fusión. La red se descompone, se rompe en grupos de partículas cuando el sólido se funde. Aquí nosotros tenemos la fusión del hierro también, ¿sí? La fusión de un metal. Vamos con otro cambio. Vaporización y condensación, ¿sí? Vamos. La vaporización es el paso del estado líquido a gaseoso, ¿sí? Y este va a conseguirse aumentando la temperatura del líquido o bien disminuyendo la presión sobre él, ¿sí? Vamos a ver, ¿de qué forma? Ya dijimos, ¿no es cierto? La vaporización, líquido a gaseoso, a vapor, ¿sí? Vamos a calentar un líquido y este va a aumentar la velocidad de desplazamiento de las partículas, ¿no es cierto? Y con ella, ¿qué? La energía de sus partículas, de sus moléculas, de sus iones, ¿sí? Esta energía es suficiente para que las partículas próximas a la superficie, ¿sí? A la superficie del líquido puedan vencer la fuerza de cohesión que le está manteniendo y están formando el estado líquido todavía, rompen esa fuerza y se desplazan, ¿sí? Y empiezan a salir. Y nosotros, ¿qué va a suceder? Pues escapan estas moléculas, ¿sí? Y se va a producir la vaporización, ¿sí? Ok, vamos. Al elevarse la temperatura del líquido, ¿sí? Todo vamos a ver en este momento con temperatura. La velocidad media de las partículas incrementa, ¿no es cierto? Sí. A mayor temperatura, mayor es la velocidad de las partículas. Sí, mayor es su energía cinética. ¿Ya? Y cada vez es mayor el número de ellas que puede escapar y pasar al estado gaseoso. ¿Sí? Vamos a tener grupos grandes de partículas que se mueven en todas las direcciones y dejan espacios vacíos entre ellos, que son las burbujas, ¿sí? Dichos espacios contienen ciertas partículas en movimiento muy rápido. El proceso de vaporización tiene dos formas, ¿sí? Vamos. La evaporación es un fenómeno que se produce exclusivamente en la superficie del líquido, cuando rompen las fuerzas, ¿no es cierto? Y a cualquier temperatura, ¿sí o no? Que cuando ustedes ponen a hervir una ollita con agua, ¿sí, no es cierto? Más o menos a los 5 minutos ustedes ya empiezan a ver que está saliendo vapor. A eso se le denomina evaporación, ¿sí? Ok. La evaporación va a aumentar cuando elevamos la temperatura o también cuando disminuimos la presión sobre el líquido. Porque si no tiene una presión así súper grandota, una presión así, de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Vamos. Digamos que tenemos una atmósfera de presión, ¿sí? Estamos en la costa, ¿sí?
Ok, tenemos esto, ¿no es cierto? Todo esto debemos vencer para nosotros poder salir, para que nuestras partículas puedan salir, puedan romper esas fuerzas. Sin embargo, estamos ahorita en la costa, ¿no es cierto? Vamos a la sierra. Acá en la sierra la presión es menor, ¿no es cierto? Porque, supongamos, ¿dónde está? Hagamos de un grafiquito aquí. ¿Sí? Tenemos nuestra costa, ¿sí? Y aquí tenemos el mar, justo aquí tenemos el mar, ¿sí? Y tenemos esta presión que nos está ejerciendo. Toda esta presión, ¿sí? Enorme. Nosotros estamos aquí, miren, estamos en la playa aquí, ¿sí? Y tenemos que romper todo esto para que nuestras partículas puedan salir, ¿sí? Puedan romper esas fuerzas, la fuerza de cohesión. Sin embargo, vamos a la sierra. La sierra ya no se encuentra a ese nivel del mar. Se encuentra más arribita, ¿no es cierto? Por eso nos hace frío a nosotros. Y miren, tienen que romper no es cierto, ya no tienen que romper esa presión, sino una presión mucho menor. ¿Sí? Por tanto, en la costa el agua va a ebullir, ¿sí? Va a hervir a una temperatura más alta que en la sierra. ¿Por qué? Porque en la sierra nosotros tenemos menor presión. ¿Sí? No sé si me hice entender. La evaporación aumenta al incrementar la temperatura, ¿sí? O cuando disminuimos la presión que existe en el líquido. Vamos con la ebullición. Esta va a ser un fenómeno que afecta a toda la masa de líquido, ¿sí? Y tiene lugar a una misma temperatura. Esa es la diferencia. Sí, que el punto de ebullición va a ser cuando se mantenga constante durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Llamada temperatura o punto de ebullición de la sustancia, que también depende de la presión, porque lógicamente, como ya les expliqué, depende de la presión que se debe romper. En la costa tenemos toda esta columna de aire, ¿no es cierto? Mientras que en la sierra tenemos esta pequeña columna, ¿sí? Por eso en la costa el agua hierve a 100 grados, centígrados, mientras que en la sierra, ¿a cuánto hierve? ¿A cuánto ebulle el agua? A 92, ¿sí? A 92 grados centígrados nosotros ya podemos ver que el agua ha empezado a ebullir, a hervir. ¿Sí? Muy bien. No se olviden entonces, va a depender de la temperatura y también de la presión. Muy bien, vamos. El proceso inverso a la vaporización se llama condensación o también llamada licuación, ¿sí? Es el paso de gas a líquido, ¿sí? Y se va a conseguir disminuyendo la temperatura del gas o bien aumentando la presión sobre él, ¿sí? Ok. Vamos aquí. Aquí tenemos un recipiente, ¿no es cierto? En el cual tenemos cierta cantidad de partículas, ¿no es cierto? Está en un estado gaseoso. ¿Por qué? Se encuentran muy distantes una de otras, ¿sí? Y entonces, estas tienen no sé, tienen una fuente de energía, ¿sí? Calor, una llama, que les incita a que estén así. Corre hacia un lado y a otro, ¿sí? Ok. Quitemos esa fuente, ¿sí? Quitémosla. ¿Dónde está? Yo les voy a poner aquí un sol, un sol. Bueno, ya. Ok, ¿sí? Y le da esa energía, ¿sí?
Ok, que se está moviendo hacia un lado y otro. Nosotros quitamos este sol, ¿qué significa? Que ya no va a tener esa fuente de energía que le daba esa excitación para que se estén moviendo de un lado a otro. Por tanto, ¿qué va a suceder? Pues empiezan a ordenarse, pasando de esta forma, ¿sí? De estado gaseoso a estado líquido, ¿sí? O también, ¿se dan cuenta? Tienen una presión, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen una presión en este punto. Si yo disminuyo, ¿sí? Es decir, disminuyo, ¿sí? El volumen que tenga este recipiente, luego chiquito, chiquito a la mitad, ¿qué va a suceder? Las moléculas tienen que irse adaptando, ¿no es cierto? Sí. Y yo aumento la presión en este recipiente y todas las moléculas que estaban por diversos lugares se van a ordenar y ya voy a tenerlo en estado líquido. ¿Sí? Es lo que sucede en el tanque de gas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, ¿sí? El gas tiene una presión mucho mayor a la presión atmosférica, ¿sí? Es por eso que nuestro tanque de gas lo tenemos de forma líquida, ¿sí? Y al momento de abrir la válvula, ¿qué va a suceder? Pues la presión que está conteniendo el tanque de gas, ¿sí? Disminuye, por lo tanto nosotros lo vemos de forma gaseosa al momento de prenderlo, ¿no es cierto? En nuestras cocinas. Ok. Bien, como ya disminuimos la presión a la mitad, las moléculas se ordenan un poco, no es que están quietitas para pasar a estado sólido, ¿sí? Se ordenan un poco y van a pasar al estado líquido, ¿sí? Y se denomina condensación. Aquí también es un principio utilizado por las fábricas de licores, ¿sí? En las cuales para obtener un licor de mejor calidad, con un grado alcohólico mucho más alto, utilizan este principio, ¿sí? La condensación. Ok, ¿qué más? Bueno, y este principio también aplica cuando nosotros sacamos la, la gaseosa de la refri. Está a una temperatura bastante alta, perdón, bastante baja, ¿no es cierto? La sacamos y vemos que se empaña, ¿no es cierto? No sé si ustedes se han fijado, se empaña. Y también aquí nosotros podemos observar el proceso de condensación. Ok, listo. Cualquier pregunta me la hacen, ¿no? A medida que disminuye la energía de las partículas gaseosas, estas son capturadas por las fuerzas de cohesión y pasan al estado líquido. Ustedes se van a poner a pensar el cómo aplica este concepto de condensación a la gaseosa que sale desde la refri hacia nuestras mesas, ¿sí? ¿Por qué es condensación? ¿Sí? Piensen. Ok, aquí tenemos la evaporación. Bueno, la vaporización del bromo, la vaporización del nitrógeno molecular, ¿sí? Vamos con las dos últimas, que es la sublimación y la retrosublimación. La sublimación es el paso directo del estado sólido a gaseoso, mientras que la sublimación regresiva es su proceso inverso. Para que se produzca es necesario que los cuerpos se encuentren en unas determinadas condiciones de presión y temperatura que varían según la sustancia que se trate, ¿sí? Aquí aplica la presión, ¿sí? Aumento la suficiente cantidad de presión y estas moléculas se van a ordenar de tal forma que vamos a tener nuestro estado sólido. Aquí aplica el CO2, que ustedes saben que es un gas a temperatura ambiente. Si nosotros le aplicamos la suficiente presión, vamos a transformarle a estado sólido
y el CO2 en estado sólido es el hielo seco. ¿Sí? Ok, chicos. Aquí solamente tenemos un resumen de los cambios de estado que se los voy a dejar ahí un momentito para que ustedes lo puedan copiar. Ok. Recomendaciones generales, pues van a realizar el taller que ya les adjunto, ¿sí? Van a pensar, la segunda tarea es pensar cómo aplica la condensación cuando yo saco gaseosa de mi refri a la mesa, ¿sí? Me van a explicar el por qué. Si estuvieron atentos en las clases pasadas, ¿sí? Lo van a poder resolver tranquilamente, ¿sí? Y eso, chicos, cualquier pregunta me la pueden realizar. Y espero que tengan una linda noche.